Y mi mamá contestó por mí y dijo, va a estudiar periodismo. Y entonces él se me quedó viendo y me dijo, oye, pues ¿sabes qué? Ve, estudia, prepárate y un día serás mis oídos y mi voz en mis oídos y mis ojos en el Vaticano. De chiquita, ¿qué querías ser? Porque decía eso de sí, científica. Mira, siempre tuve como dos tendencias. Por un lado quería ser psiquiatra, por lo que tendría que haber, justamente por esa introspección mía, siempre me ha apasionado el cerebro humano. Creo que es de lo más entusiasmante que hay. Tratar de entender todo lo que pasa en nuestras cabezas. Entonces, por un lado, había medicina para hacer psiquiatría y la otra sí era periodismo. O bueno, soñar ser con escritora, pero he realizado más la parte periodística o escritora periodista, digamos, no de novelas. Y como que llegué pues a los 19 años con esa incógnita, un poco esa ambigüedad, digamos. ¿Y por qué la decisión? Pues la verdad fue por chiripada, porque la decisión la tomó como mi mamá. De esas cosas que parecen raras, pero así fueron, porque justamente cuando yo acabé la prepa nos íbamos a regresar a Italia, puesto que ella era italiana y siempre hicimos México-Italia en mi infancia y adolescencia. Entonces, por el hecho de que había trabajado en Televisa, fue a despedirse de sus amigos y me obligó literalmente a acompañarla, una niña de 19 años y medio que no tenía nada que ver con el medio, no veía televisión, nada. Y no sé, me obligó a ir con ella ese día y entonces de repente acabamos en la oficina del licenciado Sabludowski y Jacobo me preguntó con su tonadita típica, hola niña, ¿y tú qué sabes hacer? Y yo muy sincera y franca le dije, pues nada. Y me dijo, no sabes hacer nada. Y digo, súper buen estudiante y todo, pero pues no había nada. Entonces me preguntó, ¿y cuántos idiomas hablas? Le dije, 4. A mí dice, hablas 4 idiomas y no sabes hacer nada. Pues sí. ¿Y qué vas a estudiar? Y entonces yo ahí iba a responder que estaba todavía dudando y mi mamá contestó por mí y dijo, va a estudiar periodismo. Entonces vamos a Roma y va a estudiar periodismo. Y entonces él se me quedó viendo y me dijo, oye, pues ¿sabes qué? Ve, estudia, prepárate y un día serás mis oídos y mi voz mis oídos y mis ojos en el Vaticano. Y yo me quedé como diciendo, ¿qué querrá decir eso, no? Porque pues, es una gran lección de periodismo. Sí, claro. Porque si tú no ves y no oyes tú en primera persona, pues es otra historia. Entonces me salí de ahí como diciendo, ¿aquí qué ha pasado? Yo enojadísima con mi mamá porque había contestado por mí, pero así fue. Regresé a Italia y bueno, pues no sé, como que ya me fui por ciencias de la comunicación. Y poco a poco, bueno, pues hacía prácticas, venía a México en vacaciones, trabajaba gratis en Televisa, las peores notas obviamente me las daban a mí, que no sabía hacer nada justamente, y poco a poco, y así. ¿Qué idiomas? ¿Español? Bueno, hablaba italiano y español y francés, inglés, porque cuando en una de las idas y venidas mi mamá me aventó en el Liceo Franco-Mexicano sin saber hablar francés. Entonces tuve que estudiar como loca para alcanzar el nivel y mi mamá le aseguró al director que al final del primer año me iban a dar un premio especial de francés y sí me lo dieron, pero gracias, iba a la escuela, iba a la Alianza Francesa, tenía profesora privada, estudiaba hasta las 12 de la noche y me despertaba a las 5, pues así, ¿quién no? ¿Exigente su mamá? Sí, conmigo. Es que yo creo, mi mamá, si veía que yo no tomaba 10, si tomaba 9, se enojaba. Si mi hermana le daban 6, la felicitaba. Yo decía, a ver, ¿dónde está ese equilibrio? ¿Dónde está? Y me decía, no, porque yo sé que tú puedes tomar 10. Entonces, ¿para qué 9? Entonces, yo crecí un poco con esa idea y me volví muy exigente también conmigo misma. Se mete a la carrera de periodismo y empieza con estos... pequeñas notas. ¿Y cuándo ya empieza la responsabilidad fuerte? La responsabilidad fuerte inicia en 78, porque, bueno, primero hubo un caso político muy sonado de un secuestro de un líder de la Democracia Cristiana, que era el principal partido en ese momento en Italia, como diríamos el PRI, por decirte algo, durante décadas, y secuestraron a este líder y las Brigadas Rojas, que era el grupo terrorista de ese momento, pues al final de 2 meses y algo de secuestro lo mata. Entonces, bueno, esa fue como la primera nota importante.
Y luego en el agosto del 78, pues la muerte del Papa Pablo VI, la elección de Juan Pablo I, la muerte de Juan Pablo I y luego Juan Pablo II. Pero para esa época yo tenía un boleto para regresar a México el 10 de agosto del 78, definitivamente. Ya para regresar iba a tener un lugar de reportera en Televisa. E iba a estudiar otra carrera que era Relaciones Internacionales, que me interesaba mucho. Y el 6 de agosto murió el Papa Pablo VI, entonces mis jefes me pidieron que me quedara, pero que me quedara por un mes. Y se fue todo dando una serie de circunstancias. Mi mamá se enfermó de cáncer, en fin, fueron muchas coincidencias o diosidencias para que al final de toda esta historia eligieran a Juan Pablo II y mis jefes dijeran, ¿para qué te regresas a México con un papa así? Que se veía venir, era un pontificado totalmente diferente. Y al muy poco tiempo él anuncia su primer viaje a México. A México, entonces, y pues ese, ahí ese clic que se hace con el empezó, país, ¿no? Exacto, ahí empezó toda la historia.